Muchísimas gracias. Continuamos aquí en Pulso Informativo a través de Radio Los Lagos y también a través de El Norte TV. Ayer fue un día típico en la ciudad de Ibarra y también en la ciudad de Otavalo, en donde primero, según datos de Diario El Norte, se allanaron oficinas de Móvil del Norte para un tema de investigación, porque se supone que hubo o hay un presunto delito de asociación ilícita en esta institución. Fue maratónica también la noche y madrugada de hoy, en donde el señor fiscal Jean Rea, el fiscal provincial de Imbabura, estuvo presente en estas audiencias para saber qué mismo es lo que estaba pasando. Lo hemos invitado y, por supuesto, agradecemos su presencia gentil para tratar este problema que no solamente es de una institución, sino que involucra a toda la población imbabureña, porque genera dudas igualmente. Doctor Jean Rea, muchísimas gracias por estar acá. Cuéntenos un poquito cuál va a ser el desenlace de todo este problema. Buenos días. Muy buenos días, estimado Patricio. Gracias por la invitación a este prestigioso medio de comunicación social que nos permite informar a la ciudadanía del día a día y de la participación de las actividades que hace Fiscalía. Bueno, efectivamente hay que dar a conocer a la ciudadanía que nosotros justamente como Fiscalía desde el año anterior se había activado una investigación previa por un parte policial remitido por la Policía Judicial de Imbabura, donde se puso en conocimiento efectivamente que existía varias personas de forma externa que estarían cometiendo varias situaciones de irregularidades dentro de ciertos trámites que se estaban realizando dentro de las oficinas de Móvil del Norte. Hablamos de tramitadores. Sí, si están afuera son tramitadores. Personas que no pertenecen a Móvil del Norte y que de ello pues estarían dedicándose a varias situaciones. Entre ellos se indicaba que existían varias actividades ilícitas, como por ejemplo, principalmente relacionados con el tema de trámites de matriculación, levantamiento de gravámenes, recuperación de puntos de licencia, y que de ello también tendrían participación funcionarios dentro de la institución indicada. Ante esa situación, Fiscalía en primera instancia pues se activó con la Policía Judicial para realizar las primeras investigaciones en parte de ello. De eso, como lo indico, la Policía Judicial presentó el respectivo parte policial de investigaciones donde se pedían varias diligencias tendientes al esclarecimiento de este hecho delictivo. De ello, pues, se judicializó en forma inmediata, donde se solicitaron algunas situaciones y autorizaciones judiciales que necesitan para proceder con el tema investigativo. Esto es, pues, para diligenciar diligencias como entrevistas, en este caso manejo de fuentes, interceptaciones de comunicaciones, también interceptación de números telefónicos, celulares. Luego de esto, pues de las receptaciones se realizaron los análisis correspondientes de la información, pudiendo detener pues que existían varios ciudadanos inmersos en un sinnúmero de 93 comunicaciones que fueron analizadas por parte de la autorización judicial correspondiente mediante la unidad de escuchas telefónicas que se mantiene, que una vez que se judicialice, se autoriza judicialmente, se puede acceder a estas grabaciones. Toda esta información se ha logrado recabar durante, como le indico, desde el año anterior, a raíz de esta investigación previa que ha permitido obtener todos los elementos de convicción. Recordemos que la investigación previa es una fase preprocesal y que Fiscalía, por mandato constitucional y legal, pues es la facultada para el tema investigativo. Se enmarca dentro de la ley en todo caso. Está enmarcado dentro de la ley. Es decir, que con esa situación y todos los elementos que se lograron recabar, también por medio de autorizaciones judiciales, el día de ayer en las horas de la mañana, Fiscalía procedió a realizar allanamientos con órdenes judiciales. De esto obviamente se extrajo mayor información de lo que necesita Fiscalía, que en este plazo de 90 días, porque ya este momento se ha iniciado, se ha cumplido con la primera etapa del proceso penal, que es la instrucción fiscal. Correcto. Es decir, se ha iniciado este juicio ya, esta judicialización de este expediente, y en estos 90 días, ¿qué permite? Profundizar con la investigación. Entonces el fiscal, con los elementos recabados con el allanamiento, pues formuló cargos del día de ayer en esta maratónica, en verdad, audiencia muy larga, porque debemos tomar en cuenta que son 25 cuerpos de expediente aproximadamente, que se irá aumentando y cada cuerpo tiene 100 hojas. Entonces, evidenciar cada elemento de convicción, que eso es una atribución y debe hacerlo el señor fiscal, es lo que se hizo ayer, por eso se alargó. El resultado de toda esta situación, pues tenemos que se ha formulado cargos por el presunto delito de asociación ilícita por parte del señor fiscal Fedotti, que es especializado en delincuencia organizada, que lleva a cargo esta investigación. Él pues ha formulado cargos y de ello pues
la señora jueza de garantías penales ha dispuesto las medidas cautelares como son las del 522, numeral 1 y 2, que consiste, que es la presentación periódica y la prohibición de ausentarse del país de las personas que están. Todo esto, claro, constará en el acta que en forma posterior de la audiencia quedará en el archivo SATYE de la función judicial. Ahora, doctor Yenrea, tuve yo una comunicación a nuestras plataformas indicando de que ya los que estaban involucrados y fueron detenidos el día de ayer, me parece que son 14 personas, salieron en libertad por falta de pruebas, por lo menos así me llegó a mí el dato. ¿Es así? No, hay que considerar, a ver, siempre las audiencias, en este caso de formulación de cargos, lo que permiten es verificar ciertas salvedades de acuerdo a un tema, a un tipo de infracción, ¿no? Recordemos que tanto la ley mismo permite la defensa técnica, garantizar una defensa técnica tanto a las personas procesadas como a las víctimas de un delito. Pero en este caso, pues tienen la facultad como defensa técnica privada, en este caso, o pública, a través de la Defensoría Pública, para presentar los arraigos suficientes. O sea, una persona, y de acuerdo al tipo de infracción, si es un delito que no tiene una conmoción o una pena privativa de libertad muy alta, queda justamente para el análisis de lo que se presenta en la audiencia. Recordemos que todos estamos ante un sistema oral y todo se presenta en una audiencia y pueden presentar arraigos. Claro. Entonces, a criterio de los señores jueces puede ser que sí se garantice la presencia de un funcionario público hasta un momento de una etapa posterior que pueda darse en forma posterior, y con ello, pues, al presentar documentos que garanticen esto, a criterio discrecional del señor juez puede considerar de que se deba presentar periódicamente porque no existe un grave riesgo de fuga. Ahora, doctor Rea, estos funcionarios que fueron detenidos el día de ayer, ¿vuelven a sus labores cotidianas normales? Bueno, nosotros hablamos sobre el tema. Yo no soy la voz oficial dentro de la empresa administrativamente, porque eso tiene que manejarse internamente dentro de la empresa. Yo, como vocero de la infracción que se está investigando, sí debo recalcar pues que nosotros estamos llevando a cabo esta investigación, garantizando a las partes que puedan presentar, porque recordemos que la etapa de instrucción fiscal es una etapa donde yo puedo presentar las pruebas de cargo y descargo, me dice. Claro. Entonces, no es necesariamente que yo ya pueda hacer un juicio de valor y decir, esta persona ya es culpable. Recordemos que la misma Constitución dice que nadie, o toda persona es inocente mientras no se demuestre lo contrario con una sentencia ejecutorial. Por supuesto que sí. Háblenos un poquito de esto de la asociación ilícita, doctor Rea. En el caso de que se comprobare el delito como tal, ¿significa qué sanción? Bueno, el mismo Código Orgánico de la Función Judicial, en el artículo 370, pues nos establece qué es lo que trata la asociación ilícita. Principalmente nos dice que cuando dos o más personas se asocien, en este caso con el fin de cometer delitos, serán sancionados con una pena privativa de libertad de menos de 5 años, ¿no? Entonces, recordemos que también nos dice que por el solo hecho de la asociación será sancionado con una pena de 3 a 5 años de privación de libertad. Esto es la asociación ilícita en síntesis. Entonces, hay varios casos, por ejemplo, hablemos de organizaciones con fines de robo. Entonces, son, por ejemplo, alguna persona que se dedica a sustraer celulares a un ciudadano que va por la calle. Este señor que quita los celulares, los sustrae mediante el arranche, procede a entregar a alguien que vende esto. Que sería el cómplice. Exacto. Entonces, como vemos, para hacerle un ejemplo, existe la participación en varias actividades dentro de ya una organización bien montada. Entonces, personas. Le entrega el celular, esa persona es la que se encarga, en cambio, de vender este teléfono celular, y hay otra persona que inclusive coge estos celulares y se encarga de comercializar. Y así puede generarse una red bastante extensa. Entonces, es con el ejemplo de que la ciudadanía tenga en cuenta un ejemplo gráfico de lo que podría ser la asociación ilícita. Entonces, aquí podremos, dentro de esta profundización de la investigación, en esta etapa de instrucción fiscal, debemos nosotros ahí, se va a verificar toda esta información que se ha recabado el día de ayer inclusive, y que esto puede llevar a dos cosas la etapa de instrucción. Una, que el fiscal inclusive pueda decir, bueno, esta persona no tiene participación, o sí, o de acuerdo a estos elementos nuevos, esta persona se mantiene o no a una acusación, porque la misma Constitución dice, de hallar mérito, acusará a los presuntos infractores hasta la sustanciación del juicio penal. Caso contrario, podría ser inclusive, pero esta misma etapa, si se determina que hay más participaciones, el fiscal puede proceder a vincular a más personas inclusive dentro de estos 90 días que tiene de instrucción fiscal.
¿Esos 90 días empiezan a partir de qué día? ¿De hoy, de ayer? A partir del momento de la formulación de cargos. De ahí corren 90 días, donde el fiscal en la siguiente etapa tendrá que dar su dictamen. ¿No se ha dado o ya? Y la formulación de cargos se inició desde ayer 10 de la noche de ahí corren y 90 continuó días. Toda la madrugada, claro, en la audiencia, y corren los 90 días. Correcto. Lo que sí quisiera, ser un poquito énfasis es que efectivamente nosotros hemos tenido conocimiento de cierta información que nos gustaría que la misma ciudadanía la conozca y los medios de comunicación social. Nosotros, por ejemplo, dentro de las mismas investigaciones previas, de acuerdo a la misma normativa del 584, nos habla de la reserva de la investigación previa. Y hay que hacer hincapié, ¿no? A veces, justamente como medio de comunicación social, se puede tratar de dar a conocer a la ciudadanía, pero se debe mantener esa cautela de la reserva cuando está en la fase de investigación previa. Porque la misma normativa nos dice que todas las actuaciones de la Fiscalía, efectivamente del Sistema Integrado de Ciencias Forenses, es decir, de todos los que están realizando el tema investigativo, Policía Nacional y otras instituciones que intervengan en las investigaciones, se mantendrán en reserva sin prejuicio justamente de que tengan acceso las personas que están interviniendo en las investigaciones, sus abogados en forma directa, y de ello pues hay que recordar que nos dice la misma normativa que en caso de estas personas serán sancionadas penalmente por la difusión. Y el artículo 180 del Código Orgánico Integral Penal, que sanciona la difusión de circulación de información restringida, nos dice que la persona que difunda esta información restringida en el ámbito de una investigación previa será sancionado con pena privativa de 1 a 3 años. Entonces, doy este acotamiento efectivamente porque tuvimos cierta información de que se estaba difundiendo, inclusive antes de que procedamos nosotros a hacer las diligencias, y por ello más bien la prevención para que no se incurra en alguna infracción de este tipo. Doctor Rea, yo quiero hablar a nombre de los medios de comunicación del Grupo Corporativo del Norte, en donde precisamente nosotros nos frenamos un poco antes de que exista una información oficial, que felizmente con el transcurso de las horas, el día de ayer, ya llegó de parte de Móvil del Norte como boletín oficial. Nosotros utilizamos eso mientras en otros medios de los que yo ya no tengo nada que ver, pues difundieron principalmente a través de las redes sociales, inclusive ya veo que está circulando hasta nombres de los posibles involucrados. A eso no vamos a llegar nosotros, vamos a respetar y sobre todo las instancias, como dice el doctor Jean Rea, de respeto a las instancias legales correspondientes. Así que muchísimas gracias por esa aclaración también, doctor, y permítame que yo le diga también esta situación en lo que significan los medios del Grupo Corporativo del Norte. Sí, más bien, bueno, eso es lo que nosotros tratamos de felicitar esas iniciativas también de los medios locales para que la información sea canalizada a través de las fuentes oficiales. Y teniendo siempre esta precaución de que no tengamos ninguna situación. Recordemos que la ciudadanía merece conocer la verdad. Ese es un fin del tema de la administración de justicia. Por eso nuestra Constitución nos dice estamos en un Estado constitucional de derechos y justicia. Totalmente de acuerdo. Y por esa razón es que nosotros lo que necesitamos primar es que se conozca la verdadera situación real de los hechos, una verdadera justicia y una buena reparación integral. Doctor Jean Rea, muchísimas gracias por su presencia acá, porque siempre hemos tenido esa apertura por parte de la autoridad provincial con la finalidad de conocer de fuente directa, en este caso el doctor Jean Rea, fiscal provincial de Imbabura, sobre un hecho que de un momento dado llama la atención, pero que como él ha indicado habrá que esperar las investigaciones correspondientes. Señoras y señores, muchísimas gracias por la atención. Me despido agradeciéndoles por la audiencia a través del Norte TV y por supuesto de Radio Los Lagos en las frecuencias 102.7 en Imbabura y 99.3 en la provincia del Carchi. Será hasta el próximo día lunes, en donde estaremos en una nueva edición con invitadas e invitados especiales. Hasta pronto, buenos días.